Buenos días, ¿cómo están? ¿Contentas de regresar al grupo de mujeres? Pues este es un regalo de Dios, ¿verdad? Un regalo que el Señor nos tiene a todas las mujeres. Pienso yo que las que tenemos ese entusiasmo hay que transmitirlo también a otras mujeres de la congregación, ¿verdad? Bien, vamos a iniciar una serie que se llama Mujeres con Propósito. Este va a ser el tema general y hoy el tema está titulado Creada para estar con Él. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia y pedimos, Señor, tu ayuda, tu guía, tu iluminación y que tu palabra, Señor, se haga viva en cada una de las que estamos aquí presentes, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Muchas gracias. Marcos capítulo 3, verso 13 y 14. Marcos 3, 13 y 14. El Señor es muy bello. No sé si ustedes van siguiendo la hilación de los cantos y cómo vemos que Dios va guiando en este tiempo muy especial, como hilando también aún el mensaje, que lógicamente nunca nos ponemos de acuerdo, pero Dios es armonioso. ¿Cuántas creen? Marcos 3:13. Y dice que Jesús después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Diga conmigo, llamó. Y vinieron a él. Verso 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Si ustedes se fijan aquí, se establece un orden. Dice que estableció a 12 para que estuviesen con él. Y hoy precisamente en los cantos se estaba mencionando la comunión con Dios y la adoración a Dios. Qué importante es estar con el Señor. Qué importante es tener una comunión con Dios. Así es que si nosotros hablamos con Dios, significa que tenemos un concepto correcto de un Dios que está vivo. ¿Sí? ¿Estamos conscientes de eso? De que Dios está vivo, pero también que nosotros tenemos la vida de Dios, que también nosotros tenemos la presencia de Dios. Y el segundo paso dice, y para enviarlos a predicar. Pero una predicación no es poderosa si no hemos estado antes con el Señor. No vamos a predicar las buenas nuevas o las buenas noticias con poder y autoridad si no hemos estado antes con Él. Él es la vida. Y como Él es la vida, yo quiero la vida. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres la vida? Bien. Inicio diciendo que cada ser humano nace con un propósito divino. Y creo que no somos el producto de la casualidad. Ni tampoco somos el producto de la evolución, como algunos maestros enseñan en las preparatorias y en las universidades, que de pronto hubo un Big Bang y de esa explosión surgió la creación. ¿Ustedes creen eso? No, creo que nosotros tenemos propósito. Así es que
Su presencia me da identidad. Antes que no teníamos a Dios, no sentíamos que teníamos una identidad. Porque no es lo mismo ser criaturas que hijos de Dios. Así es que su presencia me da identidad. Cuando yo nací de Dios, cuando tú naciste de Dios, Dios nos dio una identidad. La identidad de hijas e hijos de Dios. Su presencia me da plenitud. Y su presencia me hace ser parte de la familia de Dios. Bien lo decía Maris, qué bueno que ustedes están aquí. Es un gozo estar aquí porque somos parte de la familia de Dios. Qué bonito, ¿no? Pertenecer a una familia. Porque hay personas que dicen, no, fíjate, yo hoy no tengo ganas de ir, así es que yo lo escucho por internet. Pues fíjate que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí tengo la bendición de estar juntos en armonía con todas mis hermanas, con todos mis hermanos, para adorar a Dios. Y aquí soy fortalecida, soy completada con la palabra de Dios. Aquí puedo recibir calidez y dar calidez a otro, quizás con un saludo, con un abrazo. Fortalecerme al ver que hay muchas personas que tienen a Dios exactamente como yo y otros están en esa búsqueda de tener a Dios. Su presencia me hace ser parte de la familia de Dios. Así es que nosotros somos el producto del pensamiento de Dios. Dios pensó en nosotros. Y dice Efesios capítulo 3, verso 9. Efesios 3:9, y dice San Pablo: Dios me encargó el trabajo de sacar a la luz su plan secreto, pues el creador de todo lo que existe tenía oculto su plan desde el principio. Pues sabemos que en el Antiguo Testamento estaba escondido el secreto oculto. Ese secreto oculto, hablando de Jesucristo, Redentor, a través de sombras. Por ejemplo, las figuras que estaban en el tabernáculo, cada una representaba a Jesucristo. El tabernáculo era una tienda. Antes la presencia de Dios no estaba en el corazón del hombre. Antes la presencia de Dios estaba en una tienda. Diga conmigo, una tienda. Una tienda donde era la morada de Dios, donde tenían que entrar por la puerta. Y era una sombra, algo simbólico. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entraban por la primera puerta, el camino. Tenían que pasar por la segunda puerta, la verdad. Y tenían que llegar a la puerta de la vida. Ahí donde estaba la presencia de Dios, y no se podía entrar en la presencia de Dios sucio, porque si se entraba sucio, la persona se azotaba muerta. Porque Dios es santo. Así es que nosotros vemos todas esas sombras. Vemos la sombra del candelero, Jesús como la luz verdadera. Su palabra dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Jesús es la luz del mundo. Jesús vino para alumbrarnos, alumbrar nuestra vida, nuestro corazón, para darnos identidad, para darnos propósito. La mesa de los panes de la proposición, que significaban la proposición del Padre a Jesús para hacer el sacrificio perfecto para la redención de la humanidad. El Padre le hizo la proposición a su Hijo Jesucristo y le dijo: Hijo, quiero que desciendas, que te hagas en forma de hombre
y ser sacrificado para morir por el pecado del hombre. Otra de las figuras, el altar del incienso, hablando de la ascensión de Cristo, cómo sube como un olor fragante al Padre. Habla de su muerte, de su resurrección y de su ascensión. Por eso damos alabanza y adoración a Dios. Amén. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio ¿de quién? De la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y dice ahí, para que la multiforme sabiduría. La sabiduría en todas sus formas sea dada a conocer. Esta palabra multiforme significa en todas formas. En la versión Biblia para Todos, la versión dice así, más simplificada: esto sucedió para que todas las autoridades y poderes en los cielos conocieran por medio de la iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. Aplicado significa que las autoridades espirituales tenían que saber por medio de la iglesia la sabiduría en todas sus formas. Si Dios estaba frente a esas autoridades espirituales y podría de primera mano dárselas a conocer, ¿o no es cierto? Porque las autoridades espirituales, la creación que Dios hizo, los ángeles, estaban frente al rostro de Dios. Y Dios no les delegó a ellos el ministerio de la predicación, sino a la iglesia. Dile a tu compañero, a ti. ¿Sí? Para que tú prediques el evangelio. Bueno, Mari bien linda, es hermosa, es tierna, invitándonos al desayuno, pero no sé si algunas se entusiasman porque les gusta comer bien rico. ¡Ay, qué padre el desayuno! No. Yo me entusiasmo por las almas. ¿Tú por qué te entusiasmas? ¿A quién delegó esa autoridad? No más una. Dijo a mí, porque se supone que cuando nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros venimos y nos estamos llenando de la presencia de Dios, y cada una de nosotras está en el medio donde Dios nos tiene, sea si estás trabajando, sea si estás en tu casa, si vas a la tienda, si vas a las tortillas, si vas a tu casa y mucha de tu familia ni siquiera es convertida, a ti se te delegó mostrar la sabiduría de Dios, que ahorita vamos a ver quién es la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría de Dios? No a los ángeles, y los ángeles quisieran haber tenido este ministerio, pero se los delegó a la iglesia. Di conmigo, a mí. Eso significa que si me delegó a mí, cada desayuno evangelístico nosotros deberíamos de tener por lo menos el 40% de personas invitadas. Yo nada más le digo porque, bueno, qué rico, ¿no? Porque de pronto yo me pongo a pensar, uy, y todas, ay, qué lindo. Nuestro desayuno. Y yo dije, ¿por qué se entusiasmarán? ¿Porque les gusta el platillo? ¿O porque realmente están entendiendo el plan y el propósito de Dios? Mujeres, nosotros somos privilegiadas. Como mujeres evangelistas somos privilegiadas. Porque si nosotros hemos sido redimidas de parte del Señor y estamos aquí llenándonos de su presencia y de su palabra, lo menos que nosotros pudiéramos hacer es amar a la gente para que no se pierda y se vaya al infierno. ¿No es cierto?
A nosotros nos delegó esa autoridad para predicar el evangelio. Dios así le plació delegar a la iglesia, anunciar la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Y dice así: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Quién la va a predicar? El Señor dice, si nosotros calláramos, las piedras hablarían. Necesitamos ser evangelistas, necesitamos predicar el evangelio. Dios nos ha dado una identidad como hijos. No somos como las demás, no estamos perdidos. No debemos de hundirnos en la depresión. No debemos de hundirnos en nuestros problemas, porque yo tengo identidad. Tú tienes identidad, somos hijas de Dios. Y Dios está con nosotros, y Dios nos escucha cuando nosotros oramos. Amén. A veces estamos llorando nuestras desventuras como huérfanas, como si no tuviéramos padre. Dios es nuestro Padre, y a través de su Espíritu Santo nosotros podemos decir, Abba Padre, que significa papito. Papito. No estamos perdidas, estamos encontradas, tenemos identidad. Amén. Cristo es la sabiduría de Dios. Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué fueron salvados? Por la locura de la predicación. Por eso Jesús juntó a 12. Por eso Jesús quería tener comunión con los discípulos. Por eso Jesús quería plasmar el mensaje en el corazón del ser humano. Y les dijo, y ustedes van a ser la extensión. Y Él se manifestó a ellos, su plan, su propósito. Les dio identidad como hijos. Y después que se fue Jesús y ascendió, ¿a quién dejó? A la iglesia. Yo soy la iglesia. Di tú, yo soy la iglesia. No estés viviendo para sí. No estemos viviendo en una comodidad como si la gente no se fuera a perder. Hay un destino eterno y hay un propósito eterno. La iglesia debe de predicar el propósito eterno del Padre. Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En quien tenemos seguridad. En quien tenemos, fíjese bien, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por medio de Jesucristo que murió por nosotros, nosotros tenemos confianza y acceso a su presencia. Por lo cual, dice el verso 13, pido que no desmayes a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Vamos a ver el origen del propósito eterno de Dios. Se dio en la eternidad, en el corazón de Dios. Dios quería una familia de hijos semejantes a su carácter. Ese fue el propósito eterno. Hacer una familia.
tener comunión con sus hijos. Porque recuerde que la redención vino después. Todavía ni siquiera había surgido el pecado del hombre, que es lo que vamos a explicar. Y vamos a observar la creación. Cuando Dios hizo al hombre, Él quería tener hijos a su imagen, con su naturaleza y con su vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos? ¿Y cuántos de nosotros deseamos que nuestros hijos se parecieran a nosotros? La naturaleza de Dios es una naturaleza perfecta. Y cuando Dios hizo al hombre, el hombre estaba hecho a la imagen de Dios. Y tenía el hombre una plenitud. Pero Dios quería, como padre, tener una gran familia que expresara sobre la tierra su gloria y su autoridad. Dile a tu compañera, sabe, yo soy parte de la familia. ¿Para qué quería tener esa familia? Una gran familia que expresara sobre la tierra su gloria y su autoridad. Por eso Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios. Sabemos que cada ser vivo se reproduce según su especie. Entonces, cuando Adán y Eva se multiplicaran, reproducirían hijos a la imagen de Dios. Esta sería la familia de Dios, una familia de hombres y mujeres santos y perfectos, como Dios. Dios es un Dios de propósitos, ¿cierto? Y ese era el plan de Dios, tener una familia. Ese era el plan de Dios, tener hijos que lo reflejaran a Él. La naturaleza del hombre era una naturaleza divina. La naturaleza del hombre, en él no había mancha. No había esos miedos. No había tendencia a la depresión. No había nada de eso. Tenían seguridad y confianza, reflejándose siempre en el rostro del Padre. Y dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Quién los creó? Dios. Esta palabra imagen del hebreo tiselem significa hacer a alguien parecido, pero también significa hacer sombra. Cuando alguien se para y está en contra de la luz, hace sombra. ¿Se ha fijado eso? Y refleja al que hace sombra, ¿cierto? Así también nosotros reflejamos la imagen de Dios. Somos su reflejo. Estamos bajo la sombra. Génesis 1:28.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El plan de Dios es que los hijos de Adán y Eva reflejaran el carácter de Dios. Ese era el plan de Dios. Y el hombre fue hecho para estar con Dios, para habitar con Dios, para ser parte de la familia de Dios. El hombre fue creado en un estado de inocencia. ¿Para qué? Por el uso de la libertad y la responsabilidad y el desarrollo de las facultades otorgadas por Dios. Dios lo hizo puro, conforme al reflejo de Dios, pero también le dio libre albedrío. Y ese libre albedrío nos trae responsabilidad. Diga conmigo: responsabilidad. Ahora, el hombre en todo momento estaría encuadrado en la dependencia del Padre y en la adoración y alabanza de su persona. Pero ¿qué sucede? Aparece el pecado. Fue una desviación grave del propósito eterno. Porque aleja al hombre de su creador. El pecado aleja al hombre de su creador y de su sustentador. Y desfigura aquellos rasgos que Dios quiso que el hombre expresara. El pecado de Adán fue una intromisión violenta y diabólica en el propósito eterno de Dios. Esto vino por causa del pecado. El hombre se volvió culpable. De inocente se volvió culpable porque no usó su libertad para estar con Dios. No usó su libertad para obedecer a Dios. No usó su libertad para estar pleno con Dios. Decidió pecar. Cada uno de nosotros estamos aquí y tenemos una voluntad y tenemos libertad. Pero esa libertad debemos usarla bien. Esa libertad debemos usarla para el bien. Así es que el hombre se volvió culpable, blanco de la ira de Dios, merecedor del castigo eterno, expulsado de su presencia y sin comunión, porque lo más tremendo no es estar apartado de Dios, no es estar en el infierno, lo más tremendo es estar sin Dios. Y a veces no entendemos eso, que todas las situaciones en las que envolvemos al ignorar a Dios es lo peor que te puede pasar. Diciendo que ya somos hijas de Dios, porque pudiendo tener acceso, pudiendo entrar a su presencia, preferimos deprimirnos. Teniendo esperanza, teniendo principios de sabiduría, decidimos desobedecer, aún teniendo la sabiduría de Dios.
teniendo el poder de Dios, teniendo los principios de Dios. Así es que encontramos lo que dice Génesis, que puso al oriente del huerto de Edén querubines. O sea, cuando el hombre peca, esto hizo Dios. Puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Porque Dios les dijo, aquí tienes el árbol de la vida. ¿Sí? El conocimiento y el conocimiento del bien y del mal. Pero ellos decidieron pecar. Entonces, como decidieron pecar, ¿por qué razón ya no los dejó el Señor entrar al paraíso? Porque no quería que murieran eternamente. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Cuando el hombre peca, murió espiritualmente. Por eso se dan cuenta que la gente del mundo no quiere hacer las cosas de Dios. Porque la gente del mundo, aunque tenga una religión, pero no conoce a Dios. Entonces lo que quiere hacer es lo que a la carne le satisface, o sea, la tendencia de la naturaleza humana que heredamos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y cada niño y cada ser que nace con la naturaleza pecaminosa y se constituye una creación de Dios. Pero se hace hijo de Dios cuando mira a la redención por medio de la obra de la cruz, por medio de Jesús. Adán no solo se volvió inútil, después que Adán se corrompiera, diga conmigo corrompiera. Así es que esto de la corrupción que tenemos y que estamos viviendo y que estamos tratando de atacar, viene desde Adán y Eva, cuando entró el pecado. Porque el hombre que no conoce a Dios es más fácil corromperse. Porque tiende al pecado, tiende a la codicia. Después que Adán se corrompiera, tuvo hijos a su propia imagen y semejanza. También nosotros. Por eso es que batallamos con niños que nacieron en la iglesia, pero que no nos hemos dado la tarea a ser instrumentos de parte del Señor para hablarles. Esto que les estoy diciendo, eso es algo que deberíamos nosotros de impartir a nuestros hijos que no conocen a Dios. Y decirle, ¿no tienes identidad? Ese vacío que tienes en el corazón, ¿piensas que tú lo vas a llenar con la vanidad? ¿Tú piensas que eres el último saldivas el tiempo de agruras? ¿Tú piensas que porque eres joven vas a conquistar todo el mundo? La joven piensa, que es diosa, porque muchachos lujuriosos y lasciviosos les echan las flores y dicen, soy la quinta maravilla. Y el enemigo tratando de atraparlos con la vanidad. Muchos son atrapados por la vanidad.
toda la descendencia de Adán fue arruinada e inútil para el propósito de Dios. La palabra afirma que el pecado y la muerte pasaron a todos los hombres como una enfermedad hereditaria. Génesis 5:3. Génesis 5:3. Y dice ahí, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo, ¿a qué? A su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y todos los hijos heredan la naturaleza pecaminosa, de tal manera que cuando tuvieron los primeros hijos, Caín y Abel, Caín mató a Abel. ¿Saben por qué? Porque el ser humano en la naturaleza caída tiene una necesidad de aprobación. Por eso es que caemos en la tentación del pecado, porque tenemos una necesidad de aprobación y la estamos tratando de llenar en cosas que no son Dios. Muchas personas se corrompen por tener una amiga, y esa amiga a veces es una amiga que la guía mal, es una amiga que tiene mal ejemplo, y sin embargo por la necesidad de aprobación sucumben al pecado, sucumben a la corrupción, sucumben a la fornicación, porque tienen una necesidad de aprobación. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y en esos todos estamos incluidos nosotros. El hombre y su descendencia perdieron la imagen de Dios, el carácter de Dios. ¿Cuál fue el medio provisto por su gracia? Efesios 1:7. Si se fijan, ese era el propósito eterno de Dios, y de pronto surge la redención. Y dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Qué significa redención? Del griego apolútrosis. Redención significa librarse. Significa salvarse. Pero también significa rescate. Diga conmigo, rescate. Aplico las definiciones: redención plena, librarse, salvación, rescate. Fue el gran medio provisto por su gracia para que su propósito se cumpliera en nosotros. La muerte y la resurrección de Jesucristo tuvieron lugar para volver a hacernos hijos de Dios. ¿Recuerdan? Al caer el hombre, fue una criatura ya a la semejanza de pecado. Por eso el ser humano nace con una tendencia al mal. Al niño no necesitas enseñarle a hacer lo malo, ya lo trae. Necesitas enseñarle el bien. Fue el gran medio provisto por su gracia
Dios quiere restaurar en nosotros la imagen de Dios, el carácter de Dios. Lograr que sus hijos conformen una sola familia. Si la imagen de Dios se perdió, significa que fuimos redimidos y comprados por precio. Por eso hubo un rescate. El hombre se perdió. La familia, la descendencia se perdió. Pero el Señor quiso pagar tu rescate. ¿Por qué? Porque te pasaste al otro bando por la herencia de los padres pecaminosa. Nuestros hijos nacen en una iglesia cristiana, pero no significa que sean cristianos. Nacen con la naturaleza pecaminosa. Y no esperes a que tus hijos se vayan al mundo. Necesitas ser muy inteligente para mostrarle a Dios. No solamente con la palabra, con argumentos, con tu vida, con tu ejemplo, para que tengas autoridad y peso en la palabra. Este precio fue un precio muy alto. La sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. No se trata de conmovernos y de pronto tener un Cristo o una imagen ahí y decir, pobrecito. O sea, esa es la imagen representativa de Jesús, de lo que Él hizo por mí. Pero lo que Él hizo por nosotros, lo sintió en la carne. Lo sintió en la carne, se dejó golpear, se dejó humillar para regresarnos a casa, para restablecer la comunión con el Padre, porque tenemos un solo Dios y un solo mediador, a Jesucristo el justo, porque Él es la mediación por nuestros pecados. Él es el medio. Él es el intermediario porque es el Hijo. Él nació para regresarnos a casa. Y no fue sino a través de su muerte y de su resurrección. Porque Jesús no se quedó en una cruz. Jesús resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por eso es que tenemos vida. Él está vivo, Él está presente, Él está en nuestro corazón de aquellos que lo recibimos, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y no lo vemos porque Dios es Espíritu, pero está dentro. Su sangre fue derramada para librarnos del pecado. Nacimos para estar con Dios y tener comunión con Él. Y tener la imagen de Dios. Pero pecamos y perdimos el carácter y la herencia de Dios. Entonces algunos piensan, ok, entonces todo gira en derredor del hombre. Porque el hombre pecó, porque el hombre se prostituyó, porque el hombre vive su propia vida. El hombre no es el centro de todo. El centro es Dios. Amén. El centro es Dios, que por amor eterno dio su vida para salvar al pecador. Cuando un padre ve que un hijo necesita, pelea por él. ¿No es cierto? Para rescatarlo, pelea por él. Eso fue exactamente lo que hizo el Padre, peleó por nosotros, para amistarnos de nuevo, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y cuando uno está en esa naturaleza pecaminosa, de pronto te sientes solo, de pronto te sientes vacío. De pronto te sientes sin propósito. De pronto empiezas a ver a tu alrededor y dices, eso no quiero.
Desprecias el pecado y, como decía San Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago, por la tendencia de la naturaleza humana. Lo entiendo perfectamente lo que causa el pecado y el vacío de Dios, tratando el hombre de llenarlo de muchas maneras. A mí me pasó desde los 7 años. Y me impresionó mucho la muerte. Fui al cementerio, yo esto lo he contado otras veces. Fui al cementerio para enterrar al abuelito de una amiguita. Y me pareció tan impresionante ver las lápidas y sacaban a los muertos anteriores porque esos no tenían propiedad. Y yo veía las calaveras con cabello todavía, porque sabe que después de la muerte las uñas y el cabello siguen creciendo. Y se me hizo muy impresionante. Y yo empecé a meditar, ¿por qué estoy aquí? No entiendo por qué estoy aquí. ¿Quién soy? No puedo entender que yo nací para hacerme un montón de huesos y que los gusanos me coman y se enseñoreen. ¿Se acabó? Entonces yo pensé, entonces ¿para qué crezco? ¿Para qué estudio? Si al final me voy a morir y se acabó todo. Pero ¿cuántos saben que no es así? O sea, en Cristo tenemos una esperanza. En Cristo, aún en la tierra, podemos vivir un pedacito del cielo. Si nos sujetáramos a su presencia y a su palabra, nuestros problemas se resolverían rápido. Porque sufrimos porque tenemos problemas, pero sufrimos porque el otro no cambia, cuando Dios te quiere cambiar a ti. Sufrimos y nos quejamos de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, cuando Dios nos quiere cambiar a nosotros. ¿Cierto? Porque eso hacen los del mundo. Hay un problema y le echa la culpa hasta al perro. ¿No es cierto? Esto es tendencia de la naturaleza humana, que cuando el hombre pecó, buscó un culpable. No, es que la mujer que me diste. Y fue con la mujer, no, es que la serpiente me engañó y comí. Y la serpiente no se salvó, así es que órale, la maldición sobre cada uno. Ajá. Si entendiéramos un poquito que no es como nosotros hemos pensado, y que mucha paz que el enemigo nos ha robado es porque todavía vivimos en el otro reino, culpando a los demás. Cuando el Señor dice: no traigas a memoria los recuerdos pasados, porque nunca dirás esto con sabiduría. Todo lo que Dios hizo por nosotros y para nosotros fue por amor. Porque de tal manera, dice Juan 3:16, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su motivación es el amor hacia la humanidad. Es regresar a casa al hombre. Que hubiera una mujer inteligente, una evangelista que fuera y les dijera esto que les estoy compartiendo. Mucha gente está esperando una palabra de esperanza. Entender el por qué está en la situación en la que está. ¿Dónde están las mujeres evangelistas?
que no viven para sí, viven para Dios. Viven con la visión de Dios, viven con el propósito de Dios. Acuérdense de mí cada vez que vengan a un desayuno. ¿Por qué vengo? ¿Para disfrutar los chilaquiles? ¿Cuántas mujeres son aquí? Si son 200 mujeres, imagínate, y cada una trajera a una persona nueva, imagínate, las estarías trasladando de las tinieblas a la luz admirable. Y eso con mucha oración, para que la palabra de Dios pudiera penetrar realmente en su mente y en su corazón. Porque el hecho de venir no te salva, a menos que seas sincera y digas, aquí estoy y yo reconozco que soy pecadora. Reconozco que estoy en el otro bando. Necesito a Jesús. Necesito volver a casa, necesito su comunión. Cada vez que yo entraba como religiosa, siempre estaba expectante a ver qué sucedía, pero no sucedía nada. Porque el ser humano busca adorar. Y como no tiene que adorar, entonces empieza a adorar otras cosas. El amor de Dios como Padre, al ver perdida la humanidad, proveyó un rescate que nadie hubiera podido pagar, solo Él, porque es Dios que se hizo hombre para dar su vida en rescate por todos. Quizás hayan en alguna ocasión secuestrado a un familiar, y muchos murieron porque no tuvieron el rescate necesario. Pero Jesús es Dios. Jesús decidió pagar el precio por nosotros, por la humanidad. Él pagó con su vida. Por eso es que tenemos identidad. Yo no puedo entender cuando en una familia hay un hijo adoptivo y de pronto ese hijo adoptivo se da cuenta que no es un hijo legítimo. Si yo estuviera en esa situación, yo iría con mis padres adoptivos y les diría, gracias, estoy más agradecido por lo que ustedes han hecho por mí que si me hubieran tenido de su propia sangre. Ustedes me han dado el sentido de valor, de pertenecer a una familia. Y yo no puedo entender cómo aquellos que han sido adoptados son tan malagradecidos que se van a buscar al padre o a la madre pródiga cuando los abandonó, cuando los golpeó, cuando los destruyó. En lugar de permanecer como hijos con un nombre, con una posición y con una identidad. A veces andamos como si no tuviéramos identidad. Y alguien dice, bueno, pues mira, ve al psicólogo o vete al psiquiatra. ¿Saben por qué? No sé qué pasa. O no somos nacidas de Dios o no hemos entendido esto que les estoy diciendo. Yo quiero vivir reflejando la imagen de Dios. Somos humanos y nos entristecemos. Jesús se entristeció, pero se levantó en victoria. Jesús estuvo luchando y sudando como gotas de sangre allí en el Getsemaní, pero entendió que había sido fortalecido por el Padre para cumplir la misión. Sobre las rodillas, a tener comunión con Dios, a interceder, porque Dios está con nosotros. No, Dios no va a solucionar los problemas a la hora que tú quieres y como tú quieres. Y cuando ves que Dios no opera lo que tú quieres, te vienes abajo.
Porque no respetamos su investidura, su presencia, su decisión y sus principios. Es como Él dice y no como yo quiero. Si pensáramos que la intención de Dios fue simplemente salvar al hombre para llevarlo al cielo, deberíamos concluir que para eso se necesitara que el hombre cayera. Pero eso no fue así. Dios jamás quiso que el hombre pecara. ¿Ustedes creen que eso quería Dios? No. La redención solo fue necesaria por la caída del hombre. Pero Dios hizo al hombre para que pudiera estar con él y tener una familia y una descendencia. ¿O no piensas tú eso? ¿O acaso tú no piensas tener un hogar bonito, lindo, disfrutarlo, luchar por él, educar hijos y que cada uno cumpliera el propósito? No oigo. ¿Verdad? Pero se frustró el plan. Pero Cristo vino como rescate pagado. Así es que la primera iglesia recibió la revelación de este propósito a través del ministerio de apóstoles y profetas. A través de las edades esta verdad se pervirtió. Pero a mediados del siglo XX comenzó un proceso inexorable de restauración de la iglesia. Y con él la gloriosa verdad de su propósito eterno fue otra vez revelada a santos hombres de Dios. Fíjate lo que dice Efesios 2:19. Y dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extraños, sino miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, está hablando nuestra vida como un edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Porque dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En estos tiempos Dios espera que sus hijos hagan de su propósito el centro de sus vidas. La meta a la que se entreguen de todo corazón. Dios quiere restaurar y renovar la adoración y el compañerismo perdidos en el Edén. Dios quiere que sus hijos sean y vivan como fue y vivió su amado Hijo Jesucristo. Cuando entendemos su intención al crearnos, ¿entiende la intención al crearte? Y redimirnos, se produce en el corazón un sentido de propósito. Comprenderlo es comprender la razón por la cual existimos. Dile a tu compañera, no te vuelvas loca, no. Entiende el por qué existes. Hay alguien que te ama. Hay alguien que te da sentido y propósito como hija. Hay alguien que te escucha. Hay alguien que está dispuesto a hacer todo por ti si tú lo amas y obedeces sus principios. Esto responde a la gran y cantidad de dudas y preguntas que surgen en la mente de las personas sobre el porqué de su existencia. Para el que no tiene esta revelación, la vida se transforma en un absurdo total.
y debe encontrar de alguna manera un propósito para vivir. Algunos quieren ser ricos y famosos, otros se arrojan a los vicios y pasiones, algunos tienen objetivos más simples: criar bien a sus hijos, alimentarlos y que luego se casen. Otros tienen propósitos más sencillos todavía: vivir cada día para trabajar y ganar el sustento para poder alimentarse, para continuar trabajando, ganando su sustento, para seguir viviendo y así sucesivamente. Qué triste es transcurrir así nuestros días, ¿no es cierto? Fuimos diseñados para expresar la gloria de Dios. Y si hemos estado con Él, vamos a expresar la gloria de Dios, la presencia de Dios. Vamos a caminar cada día con propósitos y van a decir: ¿qué pasa? ¿No tienes problemas? Sí, sí tengo problemas, pero que estoy gozosa, porque sé que Dios tiene el control de mi vida. Sé que Dios dice que gozosos en la tribulación, constantes en la oración y fervientes en espíritu. Que en mi corazón no falte el fuego por Dios, que en mi corazón no falte la pasión por Dios, que Él sea el propósito de mi vivir y de mi existir. Viene una situación difícil, viene una separación, un hijo en rebeldía o una situación, y algunas mujeres se desaniman y se van hasta el piso. Quiero decirte que nuestra vida sigue teniendo propósito. No se nos acabó la vida, empieza la vida, porque tenemos al Señor y Él tendrá el control de cada situación. Pero estos temas van a continuar para seguir aplicando la sabiduría de Dios en cada situación de nuestra vida. Y bueno, yo quiero orar por dos propósitos. Una, si tú estás aquí en esta mañana y vienes por primera vez y tú dices: híjole, creo que mi vida necesita propósito. Como lo vimos ahorita, no hay nadie más que te pueda dar el propósito y el sentido más que Jesús, que murió por ti. Él te quiere de regreso a casa, o sea, tener una comunión con Él, estar cerca de Él, hablar con Él. Y eso solamente se logra cuando nosotros reconocemos, como lo que vimos: soy pecador. Y yo quiero que Jesús, mi Salvador, me perdone, que me rescate de mi vana manera de vivir. Hoy puedo regresar a la casa de mi Padre. Si tú estás aquí en esta mañana, ¿quieres hacérmelo saber con tu mano levantada? ¿Quieres encontrar el propósito divino para tu vida? Vente para acá para orar por ti, mi reina. Regreso a casa. Levante sus manos, esto significa rendición a Dios, y dígale: aquí estoy, Señor. Yo no quiero estar lejos. Hable con Él, mírelo a Él. Dios es espíritu. Cierre sus ojitos y mírelo a Él. Y dígale: Señor, yo quiero regresar a casa. Yo quiero tener un sentido de pertenencia. Señor, yo quiero tener identidad de hija de Dios. Oh, mi Señor, cuando yo creía que te estaba buscando, tú ya me estabas buscando, Señor. Y usaste, Señor, tus medios, tus instrumentos para hablarme, Dios. Pero aquí estoy en este día,
reconociendo que soy pecadora. Y te pido, mi Señor, que perdones mis pecados. Perdona mis pecados, Señor, tú los conoces. Tú sabes todo de mí. Sabes mis pensamientos, sabes mi trayectoria, sabes lo que yo he hecho, sabes cómo he vivido. Oh, mi Señor, pero tú tomaste todas mis cargas y las clavaste ahí en la cruz del Calvario. Señor, tú fuiste mi sustituto perfecto. Yo merecía morir, pero tú tomaste mi lugar, Señor. Por eso estoy agradecida. Por eso acudo a ti en esta mañana diciéndote que yo quiero que perdones mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Señor, ponme dolor profundo por haber pecado. Y que en ese momento yo pueda entender la obra de la cruz. Tu grande amor por mí. Sí, mi Señor. Yo te recibo como mi Salvador personal. Y te pido que en esta mañana me selles con el Espíritu Santo, con lo más santo. Yo lo quiero, Señor. Yo quiero ese sello para pertenecer a tu familia. Y que un día, Señor, que yo muera y que tú me llames, tener ese sello que me reconoce como hija de Dios. Muchas gracias, Señor. Díganle muchas gracias, Señor. Muchas gracias por amarme de la manera como lo has hecho. Muchas gracias por salvarme. Muchas gracias por tomar el control de mi vida desde este momento. Y yo te prometo que pase lo que pase, no me voy a separar de ti. Aunque otros no lo entiendan. Yo no me voy a separar de ti, Señor. Te amo y hago un compromiso contigo de seguir cada día, de ser parte de esta familia, de escuchar tu palabra, de obedecer tu palabra. Y mi Señor, te pido que cuando yo abra la Biblia me des entendimiento de lo que tú me quieres hablar a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. ¿Pueden dar un abrazo a ellos? Dice el Señor que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Ahora yo quiero hacer otra oración, porque cuando hemos sido selladas por el Espíritu Santo, pero hay ocasiones en que pecamos y anidamos pecados en el corazón, pecados que no confesamos y que a veces la carne se complace en arraigarlos. Eso hace que nos separemos de Dios y empezamos a perder la comunión con Dios. No hablo con Dios, no estoy en su presencia. A lo mejor alguien puede decir, no, espérame, es que yo la verdad no tengo nada, pero no hablo con Dios. Imagínense, Él es la vida. Él es la vida. Si yo estoy viva, yo hablo con Dios. No solamente cuando dedico un tiempo especial, sino vivo las 24 horas con Él. Eso es lo que se llama orar sin cesar. Y vivo ahí y le estoy diciendo, y Señor, ¿cómo soluciono esto? Y el Señor me dice, mira, así. Toma estos principios, haz esto o aquello. Señor, ¿cómo resuelvo esa situación? Hazlo de esta manera. Una comunión, no puedo estar fuera de su presencia, porque Él es la vida. No puedo vivir como los del mundo.
Así es que quiero decirte una cosa: si tú estás en esa condición, si tú no estás en esa presencia, si tú no estás disfrutando de esa presencia de Dios, si tú no estás recibiendo una dirección de parte del Señor, significa que no estás dependiendo de Él en esa relación íntima, estrecha, amorosa. Las que están en esa condición, yo quisiera orar que vengan aquí, por favor. Tener comunión con Dios es como decir diario necesito el agua, diario necesito comer, ¿verdad? Muchas gracias, Señor, por tu amor y tu paciencia. Muchas gracias, Señor. Oh, mi Señor, si yo he dejado de tener comunión solamente porque he menospreciado tu presencia, te pido perdón. Porque hubieron dos mujeres, Marta y María. Marta se preocupaba de tantos quehaceres, pero María estaba sentada a los pies del Señor. Y a veces hemos pecado con los afanes. El hacer. Todo es importante, menos estar en la presencia de Dios. Y Señor, aquí estoy, no quiero ser indiferente. No quiero ser indiferente, Señor. Quiero escoger la mejor parte. Quiero sentarme a tus pies cada día. Quiero tener una dirección clara y específica de lo que necesito en mi vida. Porque ¿a quién iré, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Solo tú, Señor. Y mi Señor, perdóname por mis afanes. Perdóname por aquellas cosas que he dejado de confesarte. Perdóname si me separé de tu presencia, porque consentí algo en mi vida. Perdóname, Señor. Y mi Señor, quiero deleitarme en ti. Quiero cumplir el propósito eterno, el deseo y el propósito eterno que tú tenías al hacerme a mí, para estar contigo. Oh, mi Señor, yo sé que tú no quieres que yo sea una gran evangelista que predique tu palabra si no he estado antes en tu presencia. Oh, mi Señor, que ahí yo pueda recibir en tu presencia fortaleza, que pueda recibir guía clara y específica. Oh, mi Señor, que pueda recibir instrucciones de parte de ti, de cómo debo de hablar, cómo debo de conducirme, cómo debo de solucionar los conflictos. Oh, Señor, que ahí yo pueda recibir dirección cuando hablar y cuando callar, porque eres Dios y sí lo puedes hacer. Oh, mi Dios, yo sé que en este momento tú me estás amando. Sé que en este momento tú me estás recibiendo y tú me estás perdonando. Y sé, Señor, que tengo un compromiso contigo de estar contigo. Y no es porque deba, es porque te ame. Quiero estar ahí a tus pies por amor.
considerando que tú eres la persona más importante, considerando que la sabiduría eterna sale de tu boca. Y que no puedo ir a nadie más sabio que tú y más completo que tú. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Cumpliré con mi voto. Job decía: vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Sí, mi Señor. Eres amado, precioso Señor. Eres grande. Eres misericordioso. Eres bello, escogido entre 10,000. ¿Quién es esa que baja del desierto recostada sobre su amado? Porque en las pruebas y en las tribulaciones debemos de bajar recostada sobre nuestro amado. En medio del desierto, dice tu Dios, florecerás. En medio del desierto, dice tu Dios, cantarás. En medio de las situaciones donde parece que no hay nada, ahí estoy yo, dice tu Dios. Porque si tú confías y tú descansas y te recuestas sobre mí, dice tu Señor, yo enjugaré tus lágrimas. Yo te saciaré, yo te sanaré, dice el Señor. Y responderé a las preguntas que necesitas saber. Y aún en lo que parece injusto, dice el Señor, yo tomo tu caso. El Dios de toda justicia levántate, dice Dios, mi amada y mi deseada. Yo te cubro, dice Dios, con mi manto. No salgas, como dice Cantares, después que llega el Señor, e ignorarlo. Salgas por las calles buscándolo, porque dice Cantares que salieron los guardas del templo y la golpearon. Porque sin la presencia de Dios no somos nada. Sin la presencia de Dios tendremos agresiones. Sin la presencia de Dios tendremos despropósito. Pero si tú eres sensible y disciernes, dice Dios, cuando yo llego, y tú atiendes a mi llamado y a mi presencia, la plenitud estará sobre ti, el confort estará sobre ti, la dirección estará sobre ti, y tus verdugos no podrán llegar. Y tus verdugos no te podrán tocar. Porque estás conmigo, dice el Señor. Dígale gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Seré sensible cuando llegas. Seré sensible a tu andar. Seré sensible cuando metes tu mano en la celosía. Seré sensible me volveré al primer amor.
Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. ¿Está agradecida con el Señor? Dígale a su compañera y encuentra a alguien para darle un abrazo. Dígale, no faltes a la cita, no faltes a la cita con el Señor. Que Dios les bendiga.